Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Y como anunciamos antes de la pausa, está aquí en estudios, siempre en vivo, para una entrevista, la doctora Carmen Jaramillo. Ella es psicóloga, docente de la Universidad Privada Antonio Dorrego, para conversar sobre un tema que nos viene preocupando, no de ahora, sino de siempre. Si se puede prevenir y de qué manera conductas violentas en los adolescentes. A propósito de lo que hemos vivido y estamos viviendo en el tema del centro de rehabilitación de la ex Floresta, donde ha habido personas fallecidas. Estos jóvenes, luego de cumplir ese proceso como internos en estos centros de rehabilitación, pueden luego reinsertarse en la sociedad, pueden desempeñarse como ciudadanos sin ser transgresores de la norma. Eso queremos que la doctora Jaramillo nos explique. ¿Qué probabilidades hay de que estos jóvenes se puedan, repito, reinsertar a la sociedad de manera satisfactoria? Doctora Jaramillo, bienvenida a UPAO Noticias. Gracias, Buenas Alberto. tardes. Buenas tardes para todos. Gracias a los amigos de Canal UPAO que nos ven por el interés también que hay en este tema. Lo que yo te puedo comentar acerca de esta situación es que, como siempre, lo más importante es la prevención. Tú sabes, todos levantamos nuestra voz, Alberto, cuando ya las cosas han ocurrido. Y no hay realmente una seria política que abarque, ¿no?, la cuestión de la prevención, ¿no? Nosotros tenemos, el Estado tiene a su alcance diversos medios a través de los cuales puede llegar a la población para instruirla, para educarla, ¿no? Tú sabes, la base de todo es nuestra educación, ¿no? Desde el niño que tira un papelito a la calle hasta aquel que ya transgrede normas, ¿no?, y entra en conflicto con la ley penal. Bueno, hablando de esta cuestión de la prevención, lo que te puedo decir es de que este tipo de situaciones, valga la redundancia, se pueden prever. No se pueden prever por medio de una enseñanza, de una educación en valores. Yo sé que esto suena como que, uy, todo el mundo habla de esto, Repetitivo, pero ¿no es cierto? repetitivo. Pero si bien todos conocemos que esto es una necesidad en nuestra sociedad, lo que nos hace falta de repente es ponerlo en práctica, ¿no? Poner en práctica. Todos sabemos que el niño aprende de los modelos que tiene alrededor, ¿no? Entonces, el niño aprende violencia porque vive en un ambiente violento, aprende a mentir porque vive en un ambiente donde hay la mentira, y así sucesivamente muchas cosas, Y ¿no? lo lamentable es que esos referentes son los papás. Y si los En general, padres sí. son violentos, mienten o están involucrados en el mundo de la delincuencia, pues obviamente los chicos van a seguir Claro. esas formas de conducta que creen que Normalmente es son así. normales. Normalmente es así, Alberto, ¿no? Los niños van a seguir pues el sendero que se les traza. Mientras son pequeños no tienen posibilidades de elegir, no le pueden decir a la mamá, al papá, nada, porque ellos están viendo lo que es la realidad, lo que ocurre alrededor de ellos, y por eso se dice, ¿no?, que la violencia, ¿no?, la transgresión a las normas y demás se normaliza. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño vive estas situaciones como cuestiones del día a día, ¿no? Las entiende desde su punto de vista, ¿no? No las puede evitar. Aprende a que el crimen, el transgredir las normas, el entrar en conflicto con la ley es algo que le va a redituar, principalmente en dinero, ¿no?, en fama. De repente estos niños que son invisibles incluso muchas veces a los ojos de sus mismos padres se van a hacer visibles a los ojos de la sociedad si es que asumen algún tipo de estas conductas, ¿no?, que transgreden las normas, que los hacen que se noten, a diferencia de los niños normales o de conductas socialmente aceptadas, ¿no es cierto? Entonces ellos van a notar, ¿no? Van a ser el más inquieto, inquieto por decirlo de manera suave, ¿no? O el más agresivo o el más violento, el líder del grupito de chiquitos que pegan a otros niños, ¿no? Entonces todo eso les va a ir dando la sensación de que son importantes, de que pueden ganar mucho siendo de esta forma, y se acostumbran a esto porque esto es lo que ven, ¿no? Claro, Alberto, es importante también tomar en cuenta que conforme uno va creciendo, se va dando cuenta de lo que ocurre alrededor. El niño se va dando cuenta que hay cosas que están bien y cosas que están mal,
¿no? Y cuando ya uno llega a determinada edad, ya es su responsabilidad elegir si sigue por el buen camino o sigue, ¿no?, por el camino que se le ha trazado de repente desde que es pequeño, porque ha venido a este mundo en una familia quizá, bueno, ¿no?, con valores o con modelos que no son los adecuados. Claro. Cuando hablamos, doctora Jaramillo, de que son niños que transgreden las normas, que el padre entienda de que de repente el niño amaneció y le dice, levántate, anda al colegio, el niño no quiere ir al colegio. Y el padre, por ser cómplice y evitarse mayor problema, dice, ya no vas al colegio, no vas. Y le digo a la profesora que estuviste enfermo, que tuviste fiebre. Ahí ya se está enseñando al niño a transgredir un ejemplo tan doméstico que aparentemente puede ser inofensivo, pero eso cala en la conciencia del chico. Por supuesto, el niño aprende de que todo aquello que está establecido para ser realizado, si no lo haces, no pasa nada, ¿no? Entonces, y el padre lo protege. Yo voy a mandar una... Yo escribo en la agenda que te has sentido mal, pero no te olvides que mira que mañana sí vas. Y nuevamente el día siguiente se vuelve a presentar otro nuevo problema y el papá, por evitar líos de repente con el hijo, con la mamá, con quien fuera, con el abuelo que lo protege al niño, que lo sobreprotege, sigue alimentando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la falta de límites, la falta de reglas claras para los niños es pues un aspecto muy importante. Pero esto nace, Alberto, de que las reglas no son claras ni siquiera para los mismos papás, ¿no? Gente que vive de alguna manera sin darse cuenta en un desorden, ¿no? En desorden. Entonces, si para ellos no es clara la regla, ¿cómo pueden hacer que para el niño sea claro? ¿Cómo le pueden ofrecer al niño, si te portas bien el fin de semana, te llevo a pasear? Se portó bien el niño con todo el trabajo que puede costarle a un niño comportarse bien, y llega el fin de semana y el papá le dice, ay, no tengo plata, no te llevo. ¿Sí? O decirle, si no me tomas la sopa, no ves la televisión. Condicionarlo. El niño, claro, el niño no toma la sopa, pero igual ve televisión. Entonces, ¿cuál es el mensaje que el papá, la mamá le deja al niño? No importa lo que pase, acá no pasa nada. Y como te vas dando cuenta, esto se va repitiendo en la vida diaria. El alumno no estudia, no pasa el curso, bueno, no pasa nada, va, habla con el profesor, qué sé yo. Y como todo esto de las conductas de corrupción están generalizadas en nuestro ambiente, ¿no?, en nuestra sociedad, ya pues habló con el profesor, cualquier cosita, ya que le aumente un puntito, ya pasó. Entonces el papá es el que alimenta eso, la mamá es lo que alimenta eso. Es importante, Alberto, aclarar de que no estamos dudando del amor de los papás hacia sus hijos, sino de la forma en que la manifiestan. El papá se siente orgulloso de que su hijo le imite, y no importa en qué. Sin embargo, debería importarle que su hijo le imite en los aspectos positivos. Claro, en aspectos que van a contribuir a su formación. ¿No? El papá dice groserías, el niño dice groserías. Dentro del ambiente familiar, ay, qué gracia que le hace al papá que el chico, sus primeras palabras sean groserías. Pero cuando ya otra gente lo ve de afuera, lo castigan al niño. Entonces el niño recibe un doble mensaje. Aquí entre nos puedes hacer tal cosa, para afuera tienes que mostrar otra cara, ¿no? Entonces, hay una doble identidad en el niño. Un doble mensaje permanente al niño, ¿no? A los demás miénteles, pero a mí no me puedes mentir, ¿no? Entonces es eso que el niño se va haciendo en el niño una práctica cotidiana. ¿Por qué? Porque es una práctica cotidiana en los padres también, es una práctica cotidiana a nivel de la escuela y así sucesivamente. Correcto. Doctora, y ahora centremos en lo que también al inicio presentábamos en la entrevista. Estos jóvenes que están en los centros de rehabilitación, en la ex Floresta, en Maranguita o en el lugar que fuere, por varios temas, delincuencia, extorsión, sicariato, etcétera. Sí. Estos chicos, si son, diríamos, monitoreados, educados dentro de estos centros, ¿pueden cambiar su comportamiento? ¿O hay personas que dicen que no, estos chicos ya no tienen remedio? Es un caso irreversible. ¿Usted como psicóloga piensa así, comparte esas ideas? Mira, Alberto, hay una cosa que es bien cierta y que lo podemos ver en todos nosotros. Es que el ser humano, hasta el día que se muere, aprende. Quiere decir que todos nosotros podemos aprender cosas nuevas, a partir de nuevas experiencias, de una educación que corresponde a las necesidades,
nuestras, ¿no? Entonces vamos a ver que si el niño aprende todos los días de su vida, desde que viene a este mundo aprende. Nosotros hasta el momento en que estemos agonizando y nos morimos, aprendemos hasta a morirnos, ¿no? Bueno, entonces el aprendizaje es posible en cualquier ámbito, que siempre y cuando se lleve a cabo dentro de las formas correctas. Entonces, a un chico que ha sufrido violencia no puede aprender cosas buenas utilizando violencia. Tenemos que permitirle la experiencia de que sin violencia se puede aprender algo nuevo, y que eso puede causarle o puede darle al joven tantas satisfacciones como aquellas conductas que puede aprenderlas, ¿no?, de otra forma. Entonces, vamos a ver que el ser humano aprende durante toda su vida. Y hay una ventaja con estos chicos, todavía son jóvenes. Nuestra personalidad se termina de conformar, ¿no?, en la mayor parte de sus aspectos entre los 18 y 20 años aproximadamente. Entonces, si tenemos chicos de 13, 14, 15, 16 años, podemos trabajar todavía mejor. Lo que no quiere decir que aquellos que ya pasaron esa edad o están perdidos tampoco. Como te digo, uno aprende durante toda su vida, pero ese aprendizaje debe estar reforzado por la experiencia. Y para darle esa experiencia de aprendizaje productivo, ¿no es cierto?, que le cambie su forma de concebir la vida de los anteriores 14, 15, 16 años pasados, hay que tener las condiciones propicias para conseguirlo. Y ya para terminar, doctora, hay muchos casos de madres que se quejan. Dicen que al interno de estos centros hay mucha violencia, los castigan, los encierran. Entonces, esas medidas son totalmente inapropiadas para tratar de estos chicos de reinsertarlos. Claro, en el caso que fuera cierto, vamos a ver, yo te digo con bastante cuidado, teniendo bastante precaución en este aspecto, vamos a ver de quién viene la queja. Habría que preguntar, bueno, habría que ver, ¿no?, quién es el que se está quejando, de qué se está quejando, cuáles son las pruebas que tiene para quejarse de eso, ¿no es cierto? Y vamos a ver, en el caso en que todo esto fuera cierto, ¿no?, de que los maltratan, les pegan, ¿no?, le hacen muchas cosas terribles, ¿no es cierto?, ¿dónde está, pues, ¿no?, o sea, dónde está escrito que esa es la forma que hay que tratarlos a los chicos? Hasta donde yo sé, ¿no es cierto?, existen programas de reinserción y demás, pero bueno, vamos a ver pues hasta qué punto se ponen en práctica, si los métodos que se consideran son los más adecuados, ¿no? Todo, Alberto, siempre tiene que estar adaptado al medio, porque no es lo mismo alguien que se ha criado, por ejemplo, en la selva o en la sierra, ¿no?, y comete algún tipo de ilícito, ¿no?, que un chico que lo hace en la costa. O sea, todo tiene que estar adaptado. El contexto cultural. El contexto hay que tomar en cuenta. Tú fíjate que a este tipo de centros vienen chicos de todos lados. Chicos, por ejemplo, en el nuestro, ¿no?, de Virú, de Cascas, de Cajamarca, te traen de un montón de lugares. Niños que vienen de diferentes contextos y que aportan, pues, ¿no?, lo que vienen, con ellos traen de sus contextos diferentes aportes, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces todo esto se junta acá, ¿no? Y si no hay un control, un monitoreo adecuado de las conductas de estos chicos, del manejo de los aprendizajes previos que tienen, ¿no?, cómo poder construir nuevos aprendizajes con nuevas experiencias, entonces, bueno, no, pues no va a tener los resultados esperados, ¿no?, el trabajo. Muy bien, doctora, el tema es muy interesante, habrá oportunidad de seguir ampliando y conversando. Gracias, doctora Carmen Jaramillo, psicóloga de la Universidad Privada Antonio Dorrego, que nos ha estado pues ilustrando sobre las conductas, sobre todo la prevención que debe darse en el hogar. El primer referente somos los padres. Sí. Los hijos son el resultado de cómo los padres los hemos ido orientando y educando con ejemplos en el día a día, y que también se requiere pues políticas apropiadas para que esos jóvenes que están internos en los centros de rehabilitación se puedan reinsertar a la sociedad. Exacto. Muy bien, gracias, doctora Jaramillo. A ti. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información en UPAO Noticias, edición Mediodía.